¿Cómo que un Dios se hace carne? Ustedes me siguen limitando al templo como los otros dioses. Tu arma de defensa es gritarle a tu pastor, estoy bajo ataque, ayúdame. Y cuando esta imagen de Dios decide fallarle a Dios, que Dios no viene a castigar, tirar rayos del cielo como Zeus. Yo pongo un sello sobre tu cabeza, el que te toque allá afuera tendrá que lidiar conmigo. Básicamente lo que está diciendo, te voy a proteger. A pesar de lo que tú hiciste, la imagen que la gente tiene, desafortunadamente, es un Dios que está tan delicado que cualquier cosa que tú hagas pierde la salvación. No se te pierde la salvación, es que está listo para darte una bofetada. Así que cuando tú acabes esa pelea que tú tienes con ese otro Dios, tú me avisas, yo estoy aquí simplemente esperándote. A veces nos olvidamos, a veces lo ponemos demasiado de santo, que no podemos tenerlo tan cerca, a veces lo ponemos demasiado de panita, como empezar a decir, no, chichuito, que mi amiguito, mi pan. No, estás hablando con el Dios del universo. Y ninguno de los apóstoles, ninguno de ellos dice chuito. Él era el Cristo. Yo estoy hablando con una amiga sobre otra amiga mía y le estoy diciendo, mira, no la uses para lo que lo necesitas porque ella no es una profesional. Me estoy refiriendo a que no se dedica profesionalmente a hacer ese tipo de trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando esa amiga habla con la otra amiga, dice, no, es que Frank dijo que tú no eres profesional. Que obviamente da a entender que yo estaba diciendo que ella era mediocre. Usó la misma palabra, totalmente en diferente contexto. Obviamente ya la otra amiga me conoce y sabe que eso no que sería rarísimo. Cuando lo hablé, yo le dije, mira, que cuando dices que no eres profesional, que no eres una persona que esta es tu profesión, a cual tú te dedicas. No es que eres, ¿verdad? Mediocre, que no sabes hacerlo. Y ella lo entendió y se rió, etc. ¿Por qué lo traigo? Porque aunque usamos la misma palabra, que es Dios, a veces nosotros ya tenemos nuestras propias predefiniciones de lo que entendemos que es. A veces si un objeto, a veces lo tratamos como una persona, a veces no entendemos la Trinidad, no entendemos quién es Dios, y entonces cuando proyectamos a otras personas, como esta amiga le proyectó a la otra lo que se entendió, no llevamos el mensaje correcto. Okay. ¿Me sigue? Entonces hay personas que a veces ven a Dios, y esto es, para que estemos claros, esta es la base de lo que es hacer teología. O sea, tu entendimiento de quién es Dios literalmente es la raíz de teología. Todas las otras teologías que salen, sistemática, escatología, mnemotología, etc., todo sale del concepto de cómo tú entiendes a Dios. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque como estamos hablando ayer, me he dado cuenta que nosotros en Puerto Rico no tenemos el privilegio y el lujo de haber estado bajo otra religión. Usualmente, o sea, nosotros en Puerto Rico pues se sabe que... Hablando de la influencia directa... O ser parte de otra religión, porque Puerto Rico, básicamente por los españoles, pues la Iglesia Católica estableció que el cristianismo era la religión. Y aunque lo creas o no lo creas, las historias, Navidad, Semana Santa, es parte de nuestra cultura para todos los puertorriqueños. Sea que los puertorriqueños crean o no crean, ¿verdad? ¿Qué pasa? No tenemos un punto de referencia para saber por qué este Dios es diferente. ¿Me sigue? Entonces, cuando Pablo va a los griegos, va a los romanos y empieza a hablar de este Dios que ustedes no conocen, es que empiezan las discusiones bien interesantes. Empieza el punto de comparación. Bueno, con los griegos, pero es que Zeus es así. ¿Cómo es que tu Dios, cómo es que un Dios se hace carne? Se incorporó en un cuerpo. Si los cuerpos es malo. ¿Cómo es eso posible? Claro, porque el concepto de Dios para ellos es otro concepto. Entonces, yo tenía el privilegio a través de los años conocer hermanos de la fe que vienen del Islam, vienen del budismo, vienen del taoísmo, vienen del hinduismo, y es fascinante. Para ellos, más que nosotros, dicen, no, es que este es el verdadero Dios. Pues yo conocí y serví a otros dioses. Interesante. Y este es el verdadero Dios, y estas son las razones por el cual. ¿Qué hace este Dios único? Empezando en Génesis, lo vemos. Porque escuché recientemente un video, un lecture, en una conferencia. Estaban haciendo unas preguntas, ¿verdad?, a los oradores. Perdona que te interrumpa. Cuando hablamos de unicidad, ¿verdad? No es tan solo que sea único, es que las características son únicas también, sí. ¿no? Exacto. No es el solamente la persona o el ente. Exacto. Son las Ahora características. lo que estás preguntando. Es las características, es cómo se comporta este Dios.
versus a otro. Y hay que hablarlo desde el punto de vista de comportar, porque en el Antiguo Testamento la manera que Dios, Jehová, Yahweh, se representa es por sus actos. Así es como el judío entiende al Señor. Así que si te das cuenta, todos los títulos que le dan a Jehová, todos son cosas que Él hace. No son ideas metafísicas, no es el trascendental Dios, el Dios que... No, es el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que protege, el Dios que pelea por mí. Es por acción. Esa es su forma de pensar. Ajá. Y así Dios se revela al pueblo. Y así es como nosotros tenemos que ir entendiendo a Dios. Pablo es que cuando entra a la película que uno dice de la Biblia, es que empieza a entrar más profundo, más a conceptos abstractos, porque a los griegos le está hablando de conceptos más abstractos. Y esa cultura sí se trabajaba ese tipo de conversación. ¿Cómo que? Dame Bueno, cuando está hablando de el concepto de omnipresencia de Dios. Sí. Eso a Israel se le hizo bien difícil entender eso. Claro. Porque, por ejemplo, para Israel era bien claro, por la cultura del Medio Oriente, era de que donde tú hacías tu templo, ahí está tu Dios. Cuando ocurre el tiempo de Isaías, Jeremías y luego Ezequiel, que de la captividad, ¿qué sucede? Dios destruye el templo. Eso crea una crisis de identidad bien fuerte a Israel. Porque ahora, ¿qué pasó con nuestro Dios? Y Dios le está diciendo a través de los profetas, no, es que ustedes me siguen limitando al templo como los otros dioses de sus vecinos, pero es que yo estoy por todos lados. Yo soy Dios aquí como yo soy Dios allá. Entonces, ¿por qué empiezo con Génesis? Porque en la pregunta de la conferencia le dicen, mira, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué castigó a Adán y Eva tan fuertemente? ¿Por qué lo sacó de él? Y el teólogo lo contestó muy bien. Y lo mira a la persona y dice, tú estás hablando del Dios santo, 3 veces santo, el creador del universo, al cual le dio una instrucción bien sencilla a Adán y Eva. Y Adán y Eva se atrevieron a llevarle la contraria a su creador. O sea, vamos a poner el contexto. Esos no son 2 seres humanos que tuvieron una discusión en el trabajo. Está hablando del Dios de la creación y que tú eres polvo, que te dio una instrucción bien básica. Pero mira cómo Dios reacciona. ¿Quién lo vistió a ellos? Ellos mismos, fue Dios mismo que los vistió, para que no sintieran vergüenza. No los destruyó. Tenía todo el derecho de decirle, mira, ustedes metieron las patas, no siguieron las instrucciones, empiezo de nuevo. No. Y dice, mira, pues tienen consecuencias, esta es la consecuencia, pero estaré con ustedes. Y no solamente eso, yo le añado, que no lo dijo en la conferencia, pero yo añado que cómo es que comienza esa conversación de Dios con ellos. Él empieza a preguntar, Adán, ¿dónde tú estás que no te encuentro? Que empieza a buscar a Adán. ¿Y qué sucede? Es un Dios que y ahí empieza la unicidad, el concepto de unicidad de nuestro Dios. Es un Dios pendiente de nosotros, es un Dios que nos busca a nosotros, no es que nosotros nos busquemos a Él. Y es un Dios que hasta te sirve, hasta en Génesis, aún en tu pecado. En esas características únicas y ese ejemplo que estás dando de Génesis, de Adán y Eva, podemos decir también que tenemos que tener un cuidado en mi apreciación de cómo lo veo. Sí. Porque que nos afecta a todos. A la cultura, tu crianza. Exacto, la formación, tu trato hasta la iglesia misma, donde me crié y voy creciendo. Que hay conceptos y cosas que no estamos hablando de salvación No, esto es cómo vemos a Dios. Cómo lo vemos, y que hay características que son únicas que a veces no voy a entender, porque entonces, en el mismo ejemplo, ¿cómo me puede pasar algo a mí? Esto que me está pasando, yo que le he servido a Dios, que nos hemos hecho todos esta pregunta. Y el que no lo ha hecho, hay que preguntarse cuán cerca se está de Dios, porque todos hemos pasado por eso. Porque de alguna forma en oración uno dice, ¿pero por qué? Señor, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, a lo mejor cuando a la gente que va está más maduro, pues, Señor, que se haga tu voluntad. Sigo lo que... Sí, pero exacto. Como quiera pegar. No, pero es que... pero yo no quiero... yo no usaría la palabra pecar. Pega. Pega. Ok, sí. Que como quiera... Sí, a todos, es que todos nosotros, hasta el más maduro. Hasta el más maduro llega un punto que sacude. Que esto va con el tema. Pues lo escuché a un predicador creo que de Nigeria, un pastor joven.
Me encantó sobremanera su metáfora. Él lo haya bien puntual lo que él dijo. Él dice, ¿cuál es cómo en el Nuevo Testamento, la Biblia, habla de nosotros los creyentes? Que nosotros somos delante de Dios. ¿Qué animal usa? La oveja. La oveja, ¿cómo se protege cuando viene un animal a atacar? Entonces todo el mundo pues... Y literalmente dice, empieza a gritar. La oveja lo que hace es gritar por pedir auxilio. Él hace ruido para dejarle saber al pastor, estoy en peligro, tengo miedo, estoy asustado. Entonces lo que dice, esa es tu arma de defensa. Tu arma de defensa es gritarle a tu pastor, estoy bajo ataque, ayúdame. Y es esa total dependencia del pastor que tiene la oveja, porque la oveja no tiene ningún otro recurso. Hay otros animales que lo que hacen es, por ejemplo, tú lo ves en los elefantes, que los grandes se reúnen, se hacen un círculo gigantesco y ponen los más vulnerables y a los bebés dentro de la manada, ¿verdad? Y hacer ese círculo masivo, obviamente los leones, los tigres, lo que sea, pues tienen cautela. Las ovejas no se unen juntos para protegerse, y aunque se unan juntos, todas están vulnerables y todas están gritando, ayúdame. Y a mí me encantó esa imagen porque a veces nos olvidamos que así es Dios con nosotros. Que Dios no le molesta, al revés, Dios no le molesta que tú gritas, ayuda, no sé cómo orar. Así que lo único que puedo orar es auxilio, ayúdame. Y esa dependencia total, a veces como que, no, pero es que me toca a mí hacer algo. Yo soy el que tengo que orar, yo soy el que tengo que hacer. Y hay un momento que Dios te dice, no, simplemente aprende a descansar en mí. Y ese es el punto de la imagen, que a veces no entendemos cómo es Dios. ¿Me sigue? Porque toda la lista que diste, todo que esa lista que diste influencia cómo nosotros vemos a Dios. A mí me pasó años atrás, cómo me criaron. Por eso, y ahí es donde está el mensaje principal, que tener cierto cuidado, aun cuando digo un mensaje, aun cuando voy a hablar de Dios, hablar de su palabra, en cuanto a que hay una unicidad en ese proceso, que no soy capaz como ser humano hasta de entender ciertas cosas. Sí, y es parte de, como dice Pablo, hasta que no estemos delante de su presencia no vamos a entenderlo todo. Pero hay que tener mucho cuidado de no adjudicarle a Dios cosas y características que no son. Sí, y va. Porque, por ejemplo, ¿por qué Génesis es importante? Génesis, una apologética al concepto, ¿verdad? La cosmovisión de los dioses de Babilonia. Y con los dioses de Babilonia, el hombre estaba hecho una pelea entre un monstruo y un dios, se cortó, la sangre salió, de ahí salieron los seres humanos, y los humanos estaban para el capricho de los dioses. Esa es la cosmovisión del mundo aquel entonces. Sale de la nada este grupito, pues un grupito chiquito, dice, no, es que el verdadero Dios, primero es un Dios de orden, un Dios de autoridad, que con solamente hablar, toda la creación sucedió. Pero con el hombre, particularmente, él se ensució las manos con el mismo polvo de la tierra, y el mismo, cuando dice que sopló vida, literalmente lo que dice es que le da un beso a la boca. Es un beso, y eso es lo que se llama darle un soplo de vida. Que a esa ternura y dedicación al ser humano él hace, diciendo que es la diferencia al concepto de ustedes de lo que es el ser humano delante de los dioses. Para nuestro Dios, y no solamente que nos creó con esa ternura, es que decide convivir con el ser humano, confiarle al ser humano. Ya los seres humanos no están hechos para el capricho de los dioses. Al revés, le da la mayordomía y le dice, mira, te creo este jardín. Y entonces la otra parte interesante, que es la parte más profunda, sin entrar en muchos detalles, es que en el concepto babilónico había un jardín también. Y dentro de ese jardín estaban las estatuas de los dioses, que es la semejanza de los dioses. En el jardín que está hablando de Génesis, no hay dos estatuas, hay dos seres humanos, que son la semejanza y la imagen de Dios. O sea, mira la profundidad, mira lo que se está diciendo. Y cuando esta imagen de Dios decide fallarle a Dios, que Dios no viene a castigar, tirar rayos del cielo como Zeus, sino viene a buscar y decir, oye Adán, ¿dónde tú estás? No te veo. Nosotros sabemos que Dios sabía dónde estaba Adán, pero esa misericordia y amor, decir, te me estás escondiendo, ¿qué pasó? Ya sabiendo, a ver si, para mí, mi especulación es que, a ver si Adán decía, mira, metimos las patas. Y creo que la historia hubiera sido diferente.
Pero a Adán decir, mira, esto fue culpa de ella. Ella decir, esto fue culpa de la serpiente. Nadie quería ser el responsable. Y dice, bueno, estas son las consecuencias. Pero aún así, de castigarlo, echarlo fuera para siempre, no tener una comunión con ellos, los viste. Es Dios que los viste a ellos. Es Dios que después con la historia, después vemos a Caín y Abel. Le hace lo mismo. ¿Dónde está tu hermano Caín? A ver si Caín dice, mira, perdí la chapeta y ya no está aquí. Pero a él echa igual el orgullo del ser humano de no asumir responsabilidades, que hizo lo mismo. Aún así, sí, Caín fue castigado, tuvo consecuencias por lo que hizo. Pero ¿qué le dice Dios? Yo pongo un sello sobre tu cabeza, el que te toque allá afuera tendrá que lidiar conmigo. Básicamente lo que está diciendo. O sea, te voy a proteger, a pesar de lo que tú hiciste. Y ahí empieza la historia del resto de la Biblia. El único Dios que viene a servir. En ningún otro Dios en la historia, y pueden buscarlo, Él viene a decir, yo vengo a servirte, déjame servirte. En ningún otro Dios, ni a ningún otro hombre, como el caso de Jesús, que Jesús mismo, obviamente cuando le dicen, pues tú estás diciendo que eres hijo de Dios, en las partes estás escribiendo ser Dios, que dice, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Ninguna persona que se ha autodeclarado Dios en la historia, que sabemos, en el Antiguo Testamento hay varios emperadores y reyes que sabemos que se autodeclararon dioses. Los emperadores romanos, los césares, que con su tiempo se convirtieron en su idea dioses. Los faraones, que también decían que eran divinos eventualmente. Ninguno de ellos decía, no, estamos aquí para servir. No, la actitud era, ustedes están para servirme a mí, pues yo soy el Dios. Y este Dios dice, no, yo no vine a que ustedes me sirvieran. Yo no quiero sacrificio. ¿Me sigue? Y ahí afecta mucho cómo nosotros que la escribimos a Dios y hacemos más daño y no nos damos cuenta que es más nosotros, nuestros issues personales, que verdaderamente Dios. Que sí, podemos llamar errores, ¿verdad? ¿Qué errores cometemos como seres humanos que lo vamos a cometer? Como dije ahorita, a veces nosotros hacemos reclamos y todo por la situación. Pero aparte de eso, ¿qué errores has visto que se cometen muy comunes, si se puede decir? ¿Me puedes señalar uno o dos? De hecho, hay un libro que quiero escribir sobre eso mismo. Que deteriora, voy a decir, deteriora o simplemente no le da el estado de unicidad a Dios o esas características. Como que ojo con estos argumentos. Sí. Dame uno, dos, tres. Bueno, el más famoso que tenemos dentro de la iglesia, ¿verdad? De aquellos que nos hemos criado pentecostal, es este concepto del Dios que es tan delicado que literalmente la imagen a veces que la gente tiene desafortunadamente es un Dios que es tan delicado que cualquier cosa que tú hagas pierde la salvación. No sé que pierde la salvación, es que está listo para darte una bofetada. Claro. Es ese Dios enojado. Ese que de cualquier cosa se ofende, cualquier cosa. Y quiero aclarar, Dios es santo, pero Él es amor. No es que, como yo he dicho antes en otros programas, no es que Él ama. Obviamente sabemos que ama, no es el verbo. Él es el sustantivo, Él es la palabra amor. Y Él opera primero de amor. Que llega un punto que él toma su juicio. Pero claro. él no está con la mano alza, lista para darte si caíste. Sí. Hay gente que en ese estado vive en temor continuamente constante. Y no disfrutan del amor pleno de Dios. Correcto. Y de la paz de que por ejemplo, yo tuve una experiencia años atrás. Y eso no tiene que ver con crecimiento y madurez espiritual. No, eso es concepto. A mí me pasó que yo, años atrás le dije al Señor, estoy frustrado contigo. Estoy enojado, estoy frustrado. Y el Señor me contesta, me dice, sí, yo sé que estás frustrado, pero estás frustrado, no es conmigo la cosa. Y yo me quedé confundido. Y bueno, estamos de acuerdo que estoy frustrado, pero no estamos de acuerdo cuál es el objeto de mi frustración. Obviamente le digo al Señor, entonces tú eres Dios, obvio. Pero entonces, ¿con quién estoy frustrado? Si tú reconoces mi frustración, dice, con tu concepto erróneo de mí. Tú entiendes de que para tú ganarte mi amor y mi apreciación, tú tienes que hacer por mí. Yo te amo, punto, y se acabó. Así que cuando tú acabes esa pelea que tú tienes con ese otro Dios, tú me avisas, yo estoy aquí simplemente esperándote en amor. Porque mi concepto de lo que yo estaba proyectándole a Dios no era correcto. Era un concepto de un Dios que me exigía.
¿verdad? Sí. Me demandaba a mí como un performance de estar produciéndole para ganarme su aprecio, para ganarme su amor y su aceptación y su aprobación. Y está diciendo, para nada, yo te amo. Como a veces hacemos también al otro extremo, que hay otros hermanos, que esto lo he visto más en las iglesias carismáticas, es este Dios que es tan amoroso, que no importa lo que tú hagas, Él te ama. Y es bien permisivo. Sí. Es casi un salvo siempre salvo. Sí, pero a un extremo que hasta ese grupo tampoco estuviera de acuerdo. No importa que si pega o no pega, no me puedes juzgar porque yo soy ser humano, sabe que no soy perfecto. Y esa sobregracia es lo que se llama hipergracia. Que tampoco, y ahí ofendes porque ahí te olvidas de que Él es santo. Este es el otro extremo de la misma moneda. Y eso también está totalmente mal. Me acuerdo una vez que yo empecé a tener estos años atrás, y el Señor me manda a pedir, me dice, léete todo el libro de Marcos de una sentada. Sácate un día y nada más. Esteban, al final, lo que yo hice es terminar en rodillas, pedirle perdón a Dios por el mal concepto que yo tenía de Él. Y el Señor, tú eras fuerte. Tú hablabas bien fuerte. Tú regañaste a tus propios discípulos, tú regañaste a los fariseos. O sea, ahora entiendo, o sea, sacando, ¿verdad?, todo lo que creemos. Pero entiendo por qué te crucificaron. Porque eras bien ofensivo. Estabas chocando contra el sistema. Y yo estaba pintando de ti un Dios demasiado hipergracia, demasiado amoroso, demasiado de que, pues, suavecito. Eso que light. Y perdóname por hacerte lo que no eres y desbalancearlo. O sea, eso de balancear puede ser relativo para cada persona. Sí. Y tiene que ver con su conocimiento, tiene que ver con a lo mejor su búsqueda. Hay muchos que no buscan realmente. Correcto. El balance, y voy a dar aquí un ejemplo bien simplista, ¿verdad? El balance para Fran Famada puede ser entre 1 a 20 el 10. Sí, exacto. Y el mío puede ser el 5 porque mi conocimiento es hasta el 10. Sí. Y el tuyo hasta el 20, perdón. Sí, pero entiendo lo que quieres decir. Entonces mantener ese balance puede... Y es un proceso de vida. Y por eso tú no puedes vivirlo a solas, necesitas vivirlo en comunidad. Porque hay cosas que el Espíritu Santo le va a enseñar a tus hermanos en la fe para poder, ¿verdad?, confrontarte en amor. Claro. Decirle, oye, estás hablando de Dios, Dios no es así. Claro. ¿Me sigue? Y al aprender el uno al otro, como dice, yo escuchar de ti que tú estás experimentando, entendiendo de Dios, que me ayuda también a enriquecer mi entendimiento de Dios. El otro ejemplo rápido, porque lo he escuchado mucho en todas las iglesias, es el Dios que solamente está aquí para darte todas las peticiones de tu corazón. El problema es que si lees el texto, si realmente lo entiendes, lo que está diciendo te da las peticiones de tu corazón, porque técnicamente lo que terminas pidiendo es el corazón de Él. Pero al sacar ese verso, te da las peticiones de tu corazón fuera de contexto, lo dejas solo. Sí, suena como que Dios está aquí como si fuera un genio de lámpara. Y eso no es así. Y eso yo lo he escuchado en todas las iglesias. O sea, todos los tipos de denominaciones que enfatizan. Recuérdate que Dios te da las peticiones de tu corazón. Dice, no, Dios no está aquí para regalarnos de todo. No es menos cierto que Él complace. Sí, pero eso es diferente. En el proceso. Por eso. Pero... en lo que se está transmitiendo puede ser equivocado versus... El exceso. El exceso, porque eso no es el fin de Dios. Sí, entonces en el proceso de decir Dios quiere suplir tus necesidades o... Bueno, yo lo estoy diciendo más lindo, ¿verdad? Pero complacer tus deseos, ¿verdad? Sí, pero es que hay que tener cuidado. Una cosa es complacer tu deseo, otra cosa es suplir tus necesidades. Por eso es lo que lo dije muy lindo. Lo que quiero decir es que la mayoría hablarle de su deseo. De su deseo, exactamente. Olvídate tu compromiso con Él, olvídate si estás compartiendo el evangelio o no, olvídate si estás buscando a Dios, olvídate si estás siendo arrepentido. Sí, es como que Dios no tiene criterios para... no, Él está aquí para... Él vino simplemente dando nuestros deseos. Sí, que es un concepto muy secularista que se ha metido dentro de la iglesia. Y eso yo lo he escuchado de diferentes denominaciones. Y claro, alguien que sea secular y diga, no, yo tengo mi relación con Dios. Exacto. Entonces, al decir, yo tengo mi relación con Dios y Dios me ha complacido en mis deseos. Entonces, se mezcla
dentro del argumento se mezcla dentro de la iglesia porque pues, somos de la sociedad y de alguna forma van añadiéndose gente a nuestra sociedad hasta que se mezclan esos conceptos. Pero no, Dios que le servimos, el Dios verdadero, claro, tiene criterios, ¿sabes? Para seguir añadiendo a nuestra vida. Ahí está la búsqueda principalmente obediencia. De la obediencia. O sea. Entonces, aquí el tema que me gusta que tocaste ese último ahora, que lo que yo he visto también mucha gente en el occidente, que venimos de una cultura principalmente cristiana, mucha influencia cristiana, como Estados Unidos, Puerto Rico, que después tú tienes ahora un montón de gente que han creado sus propios conceptos de dioses. Yo digo dioses porque realmente no es el Dios verdadero. Para decir lo que tú dijiste. No, pero es que yo estoy en paz con mi Dios. Me acuerdo con mi padre, antes que se convirtiera, me decía eso en un asunto personal, que estaba bien. Y él me decía, no, es que yo estoy en paz con mi Dios, con Dios. Y yo le dije, sí, el Dios que tú creaste. En tu mente, sí, yo imagino que tú tienes una paz increíble. Pero el Dios verdadero te está llamando en cara, te está sacando en cara que estás pecando. Y ese es el peligro que tenemos hoy en día, que la mayoría de la gente, y esa es la base de teología, por eso digo que todos somos teólogos, porque todos creamos nuestros propios preceptos de quién es Dios, y eso sí afecta cómo nosotros vivimos nuestras vidas, cómo compartimos nuestra fe, de qué hablamos, y a veces tú escuchas gente que no son creyentes, que no escucha hablar, y te dan cuenta que muchos te van a decir, es que no tiene sentido lo que estás diciendo. En esa parte de unicidad de Dios y características únicas, hay gente que podría arreguindarse. Esto es pregunta. Podría arreguindarse en decir: Dios hace como Él quiera, y ciertos testimonios, ciertas experiencias que uno escucha, uno dice, no sé, uno se mantiene callado. O sea, cada experiencia, cada cual tiene su experiencia, pero se mezclan criterios bíblicos con criterios seculares, como lo que estamos explicando, y establecen, ¿no? Dios hace como Él quiera, por esa unicidad de Dios. ¿Hasta dónde uno puede discernir? Hay que lo estás poniendo bien abierto. Okay. ¿Hasta dónde uno puede discernir ciertas cosas cuando están fuera de las Sagradas Escrituras? Gracias que aterrizaste en la Sagrada Escritura. Si nosotros no leemos, y vamos a estar claros, no necesariamente quiere decir que entiendas. Yo todavía estoy aprendiendo en Corea. Todo. En la conferencia en Corea tuve un hermano que su especialidad es el Nuevo Testamento y compartió unas cosas de Pablo que me voló la cabeza. Nunca lo había escuchado, pero aprendí con él, que obviamente esa es su especialidad. Así que el punto no es que si lo entienda o no, el hecho es que si has leído la palabra, vamos a empezar por ahí. Para de estar poniendo todo tu peso sobre la experiencia que estás teniendo en la iglesia, la experiencia que estás teniendo orando. Que yo soy uno que me encanta las experiencias, es lo que me ha marcado, es lo que yo he podido ministrarle a otros por la señal y prodigio, pero si lo haces en un vacío, fuera de la Biblia, ahí viene otras cosas, otras influencias, otros espíritus, y no vas a poder discernir. Exacto. Y es mientras que estás leyendo, hay que permitir al Espíritu Santo empezar a señalarte, como lo ha hecho conmigo. Mira, este es el concepto que tú tenías de mí, estás equivocado. Que la iglesia, perdona que te interrumpe, pero es que ahí es que estriba muchos de nuestros problemas teológicos, conceptos. Y nos afecta evangelizando. Nos afecta y nos vamos doliendo, o sea, vamos chocando dentro de la iglesia porque no hemos hecho el ejercicio correcto y el balance correcto. Sí, oramos, estudiamos, conocemos, escudriñamos para poder tener el criterio correcto y discernir. Tenemos un montón de gente con conceptos que están fuera de la palabra. Y más, Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer como Él quiera. Él lo dice. Él dice, pero ahí están las instrucciones para mí, para mi vida. Es el punto, ¿verdad? Exacto. O sea, la Biblia no contiene todas las verdades de todo el universo. Eso es un perdonen que lo diga así, es un disparate que nosotros también a veces decimos en la iglesia. Okay. La Biblia no contiene todo. Lo que contiene la Biblia es bien sencillo, es para nuestra salvación. Y para estar claro, no contiene todo lo de Dios.
Estás hablando del Dios, ahora usando las palabras más abstractas, omnipresente, omnipotente, omnisciente. No caben en 66 libros. Unicidad. Unicidad no cabe. No. Lo que te da el suficiente de quién es Él, cuál es nuestra responsabilidad delante de Él y cuál es nuestra respuesta a Él para ser salvo. Porque Él quiere estar con su creación, que esa es la parte única de este Dios. Él es un Dios que anhela desesperadamente, eso lo digo con esa intensidad, de compartir con nosotros, de convivir con nosotros. Y no para recibir sacrificios. Él mismo lo dice una y otra vez, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando David le dice, te quiero hacer un templo, y Dios le dice, yo no te estoy pidiendo un templo. El que solamente estoy entre ustedes es mi templo, es estar con ustedes, mi casa. Pero ya que vas a construir, te ponen unas instrucciones. Pero Dios nunca le pidió el templo. En el Antiguo Testamento, cuando dice Abraham, otras culturas están matando y sacrifican sus hijos. Y sacrifican seres humanos. Yo no soy así. No me vas a sacrificar. No quiero sacrificio, quiero tu obediencia. Como dice Jesús, si tú me amas, obedece. Pero la obediencia es por el bien nuestro. Es el convivir. ¿Qué es lo que hacía Jesús todo el tiempo? ¿Qué es lo que chocaba de Jesús? Que hacía que los otros fariseos no hacían. Que estaba con el pueblerino, estaban con los rechazados. Y se sentaba a comer, a compartir, a convivir continuamente. No se paraba, que eso que nos gusta a nosotros también hoy en día, parar en una tarima a predicar. ¿Cuánta gente no le fascina llenar un estadio y decir, yo llené el estadio tal, y después llené el otro estadio en otra ciudad? Hay hermanos, creo que conozco unos hermanos que los amo muchísimo, Roberto Lugo es uno de ellos, que es impresionante. Y hay un rol para eso. O sea, no estoy criticando a los evangelistas. Lo que estoy diciendo es que Jesús buscaba convivir. Hacía momentos de proclamación. Se paraba y había un monte de gente escuchándolo. Pero la mayoría del tiempo convivía. Era un Dios que quería convivir. Cuando resucita, ¿qué es lo primero que le dice a Pedro? Sí, es como que también etapa, ¿verdad? Está la etapa de proclamar. No, hay su lugar para proclamar, pero que no es lo único que está haciendo. No, como esos fariseos. Los fariseos se pasaban enseñando, proclamando. Eso hacía esa parte. Pero donde Jesús chocaba realmente más fuerte era con quién tenía convivencia. En el día a día en también. En el día a día. Claro. Cuando él se pasaba diciendo vamos al otro lado del mar de Galilea, la gente se olvida, era con los gentiles. Literalmente está diciendo yo descanso más en el área de los gentiles. Vamos para el área de los gentiles. Vamos a convivir con los gentiles. Cuando Jesús resucita, que esto, bueno, el carácter de Jesús, mira el amor que él tiene, que es un reflejo de Génesis, el mismo Dios. En lugar de sacarle en cara a Pedro, oye, tú me rechazaste, Pedro, tú te crees que yo me olvidé, pero yo te escuché cuando frente a mi cara me rechazaste frente a todo el mundo. Y tú que dijiste, no hizo nada de eso. Me imagino que se sonrió, Pedro, tengo hambre, ¿me puedes preparar un pescadito? Y es sentarse a comer con Pedro. Esa característica del Dios eterno que quiere tener convivencia con nosotros al nivel de simplemente comer un pescado con nosotros. A veces nos olvidamos, a veces lo ponemos demasiado de santo, que no podemos tenerlo tan cerca, a veces lo ponemos demasiado de panita, y ahí me choca mucho, como empiezan a decir, no, chuito, que mi amiguito, mi pan, no. Ninguno de los discípulos trataban... Se pierde la autoridad y la deferencia. Y el respeto. Estás hablando con el Dios del universo. Y ninguno de los apóstoles, ninguno de ellos le dicen chuito. Él era el Cristo. Y en ningún momento, ¿sabes? Si Dios ve tu corazón y quizás lo estás diciendo de buena manera, ¿verdad? Y eventualmente Dios te va corrigiendo en el caminar y dice, ok, mira, vamos a balancear lo que dice. Pero hay otra gente que lo dicen es una falta de respeto, porque en su corazón también realmente no hay un respeto. Eso hay que aclarar. ¿En qué otra área cometemos errores? En ese concepto de faltar respeto, podemos decir, o simplemente, como dije ahorita, degradar esa unicidad. Lo otro es que yo lo he vivido en carne propia con gente. Dios es el Dios eterno. Y yo usé este ejemplo, Dios me lo puso en mi corazón para explicar quiénes somos nosotros en relación a este Dios. Imagínate tú que Dios era como el mar, del tamaño
del mar completo del mundo. Ese es Dios. Y tú eres un grano de arena. Si yo te tiro al mar, ¿verdad? Tu granito, lo tiro al mar y te digo, búscalo, encuéntrate. Tú puedes tomarte toda una eternidad y lo más probable nunca te vas a encontrar. El punto de esa metáfora es, así de grande es Dios y así de chiquitos somos nosotros. Y a veces Dios sabe que tenemos dolor. Dios sabe que tenemos angustia. Dios sabe que estamos a veces abrumados de las cosas que nos están pasando en la vida. Y me choca cuando se le dice cuando tú tienes personas que con quien tú puedes ventilar y gritar y decir, hasta decirle a Dios, estoy enojado contigo. Y Dios no se ofende tan fácilmente. Es una arrogancia nuestra como seres humanos pensar que con unas palabritas vas a sacudir el trono del cielo que va a temblar de enojo, de que no puedo creer que está enojado, ¿cómo se atreve? Porque Él sabe nuestra fragilidad. Él sabe cuán difícil es. Él estuvo aquí. Él lo sabe. Él es el creador de nosotros. Y por eso, pero que Él te dice, si no te ventiles al mundo, háblame a mí. Y si me tienes, todas las películas cuando alguien le da la mala noticia de que alguien murió y la reacción es darle puño a la persona en el pecho, ¿verdad? Porque es esa rabia que entra, el dolor. Eso es lo que estoy diciendo. Jesús es el que te dice, sé que lo tienes que hacer, hazlo conmigo. Porque eventualmente cuando tú estás dando puño, ¿qué pasa en esas escenas de esa película? La persona se desvanece, para el enojo y recibe el abrazo. Y el punto detrás de esto es, habla con Dios. Si estás enojado, si estás confundido, si estás asustado, sin temor de que Dios... Por ejemplo, otra cosa que no sé de dónde nosotros lo sacamos. Tú no te atreves a cuestionar a Dios. Huye de ti, de atrever. Y en el Antiguo Testamento Dios me dice, cuestióname, pregúntame, ten la discusión conmigo. Si lo haces con temor en tu corazón que estás hablando con el Dios, Él no se va a ofender. Porque Él sabe que eres es genuino, ¿no? Exacto, cuando es genuino, no exacto. Es por soberbia, pruébame a mí si tú realmente existes, a ver. No es viciosamente es decirle, Señor, estoy doloroso y no entiendo. No entiendo por qué tú me permitiste esto. No entiendo. Dios no se ofende. Eventualmente, quiero aclararte, el que me está escuchando, si llegaras a ofender a Dios, Dios te lo va a dar saber en tu corazón que te pasaste, que hizo que ya te estás enmandando. Pero para que llegues a eso, yo lo he vivido. Toma bastante. Dios es bien tolerante porque nos ama. Yo tuve una experiencia, no entrar todo, ¿verdad? Por falta de tiempo, que viví eso y me chocó muchísimo. Y vi el amor de Dios. Mira, yo te puedo contar testimonios de señales y prodigios, pero una lista es larga, de profecías que yo he dado. O sea, una cosa... Y estaba pasando por una crisis, un desierto tan y tan fuerte en mi vida, que yo le dije al Señor una noche, Señor, tú no existes. Me atreví a decir una tontería como esa. Y yo estaba llorando, pero era porque estaba tan abrumado de mi situación. Y quiero aclarar, una situación de más de un año. Tan ahogado, abrumado, que empecé a decir, es que no puede ser que tú existes, porque si tú mira todo este tiempo que ha pasado. A ese nivel. Y esta fue la reacción de Dios. Hay un testimonio largo sobre esto, pero el punto es que el Señor sí eventualmente me contesta y me dice, ven acá, no existo. Y yo le contesto, no. Entonces, ¿por qué sigues hablando conmigo? En un tono jocoso, tierno. Yo inmediatamente me doy cuenta. Empiezo a reírme del irónico, lo que estoy hablando contigo diciendo que no existe, y le pido perdón a Dios. Y el Señor, perdona por lo que acabo de decirte, pero es que estoy cansado. Y lo único que sentí el Señor era como coger un bebé a susurrarte, tranquilo, sí. y me quedé dormido, era por la noche. Sí. Ese es el corazón de Dios. Es ese proceso de padre e hijo, cuando un hijo hace una travesura por inocencia y lo coges y vamos a enseñarte, vamos a explicarte cómo es esto. Porque somos como el grano de arena en medio de una inmensidad, pero Él conoce qué es cada grano. Él sí sabe. Él sí sabe.